Abran sus Biblias o busquen en sus dispositivos electrónicos Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Vamos a darnos un paseo por el Edén. ¿Ustedes creen que había escasez en lo que Dios había hecho? ¿Había escasez en el Edén? No. ¿Qué había en el Edén? ¿Qué se te ocurre? Si no hay escasez, ¿qué hay? Muy bien. Usemos una palabra que los religiosos detestan. Saludos religiosos. Prosperidad. ¿Había enfermedad o muerte en el Edén? ¿Qué había? Vida. ¿Había destrucción, guerra o falta de paz? ¿Qué había? Paz. Muy bien. Entonces, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Había prosperidad, había vida y había paz. Hagamos converger esas tres palabras en una sola y le vamos a llamar plenitud. Una persona plena es una persona que tiene la provisión para ella y para compartir. Es una persona que tiene vida en salud y es una persona que tiene paz. Eso es una persona plena. Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando Dios nos encomienda cultivar y cuidar, es porque nos ha empoderado para ejecutar la labor encomendada. ¿Qué poder residía en el hombre para ejecutar y cumplir ese propósito? Repitan conmigo: la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Eso está en Proverbios 10:22. Ese es el poder que Adán tenía para ejecutar la labor de cuidar y de cultivar el huerto. ¿Qué está diciendo usted? Yo estoy diciendo lo siguiente. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios diciendo. ¿Cómo los bendijo? Con una palabra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fructificar es producir los frutos de Dios. Multiplicar es generar la multiplicación de esos frutos. Llenar es no dejar espacio donde esa atmósfera no esté. Y sojuzgar es controlar en, desde, por y para Dios algo. Lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir hoy. Esto se vuelve espeso. Cuando yo controlo a los peces, cuando los tengo en una red o mordieron el anzuelo, no. Yo controlo a los peces cuando controlo su atmósfera. ¿Cuál es su atmósfera? El mar. Ahora, estos dos tienen un significado natural y un significado profético. Cuando Dios está mandando a controlar los peces del mar, y aquí voy a ver a la cámara para que me critiquen, Dios está diciendo: controla las rutas de las riquezas del mundo.
Eso es lo natural. Controla las rutas comerciales de intercambio. Controla la energía. ¿Ustedes saben cuánto petróleo hay en el mar? Si entendieran un poquito de geopolítica, ustedes se darían cuenta la razón por la que Rusia está invadiendo Ucrania. ¿Cuál es el gran inconveniente comercial que tienen los países de Occidente con el mar de China? Pero como somos tan místicos y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Son instrucciones desde el principio esas. ¿Por qué? Porque la tierra, según el libro del profeta, estaba y está bajo el control del maligno. Alguien se ha apoderado de lo que es nuestro. Y nosotros queremos entrar al sistema a través de estudios, y no estoy en contra del estudio, de formación y del sistema, para tratar de sobrevivir cuando todo lo que está es nuestro, pero no lo hemos tomado por herencia por el poco conocimiento espiritual de Dios y la poca relación que tenemos con Dios. Entonces, nos involucramos de tal manera en el sistema que metemos a nuestros hijos al sistema y los despojamos brutalmente de lo único con lo que ellos pueden sobreponerse para estar por encima del sistema, por encima del sol, desde la cuarta dimensión, desde el tercer cielo. Entonces, nos preocupamos por prepararlos científicamente para que engranen en el sistema, pero los apartamos del conocimiento espiritual. Y después son grandes frustraciones de nuestros hijos. ¿Por qué? Y eso sí es que si el sistema te niega el acceso a la formación, porque si no tienes para pagar las buenas universidades, te quedas con el nivel de educación más baja. ¿Ok? Así de duro es el sistema. Y después, si los mandas a los niveles más altos de educación, tienen que engranar perfectamente en el sistema. Entonces tenemos una generación afuera formada científicamente con títulos frustradas en sus relaciones matrimoniales, frustradas en sus relaciones con sus hijos, frustradas en su economía porque a pesar de que estudiaron, etcétera, no logran alcanzar el nivel financiero que les permite una libertad para poder accesar y tener un pensamiento más abierto. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por mandarlos a que se formaran y no les dijimos que eso es mientras la tecnología o las invenciones cambien. Cuando cambien van a tener que estudiar otra cosa. Porque todo lo del sistema queda obsoleto. Lo único eterno es caminar en aquello que nosotros invertimos nuestra vida para cosas eternas. Entonces lo único que tenemos es frustración. Y mucha gente caminando dentro de un sistema que los tiene, valga la redundancia, frustrados. Entonces, sobre los peces del mar, había que gobernar la atmósfera en lo natural, porque las riquezas del mundo no se mueven sobre la tierra, se mueven sobre el mar. Las rutas comerciales sobre el mar. El gran potencial de energía que hay en el mar. Si no, pregúntenle a Israel, sacando agua dulce que casi no hay del mar. Y desde el punto de vista espiritual, se refiere a mantener a raya las doctrinas erróneas. Jesús, cuando se sube a la barca para sacar las riquezas, está sobre la barca. Cuando está la tormenta y los quiere alcanzar, no se fue nadando, se fue caminando sobre el agua. Y cuando está resucitado, ya no tiene que entrar al agua, solo da la orden y les dice que las riquezas están del lado de la gracia. Y si ustedes son más profundos y leen la palabra, se van a dar cuenta que cuando todo sea restaurado no va a haber mar, porque no va a haber mezclas de doctrinas extrañas, llamadas religiosidad, lo que ustedes inventaron, que no le ha ayudado a nadie.
Entonces, dominar sobre los peces del mar era dominar sobre las doctrinas erróneas y dominar sobre el control de aquello donde se establecen nuestras rutas de prosperidad financiera. Le guste o no le guste, abran su mente. Sobre las aves del cielo, tiene dos líneas también: riquezas y rutas comerciales. Y espiritualmente, mantener a los espíritus inmundos lejos de tu altar. Porque dice la palabra que el sembrador sale a sembrar, y aquello que cayó fuera del camino, vinieron las aves a tomarlo. Número 1. Y número 2, dice que cuando Abraham está a punto de recibir la revelación de su futuro a causa del secreto que hay en la ofrenda, cuando él tuvo cansancio, antes del cansancio, las aves de los cielos llegaron a tomarle querían tomar su ofrenda. Si en tu casa no sabes hablar, estás dejando que las aves del cielo hagan nido sobre tus cosas. Hay gente que se levanta a hablar de huracanes, terremotos, de las noticias. Las noticias son falsas, están manipuladas. Si a estas alturas no lo entiendes, yo creo que tienes muy poco, pero muy pocas posibilidades de vivir en el reino, desde el reino y por el reino al cual ya fuiste trasladado. ¿Cómo que ya fui trasladado? Déjenme caminar en esto. Y sobre los animales y las bestias del campo, es la atmósfera de la primera dimensión, las extensiones territoriales. Volvamos a Génesis 2:15. Entonces Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es cultivar? Es un proceso de acciones que me llevan a que algo produzca algo que me hace falta. Eso es cultivar. Dice, es que ese niño es cultivado en las artes. Es que esa familia es cultivada en las ciencias médicas. Hubo un proceso de preparación y un proceso en etapas para que saliera a luz algo que no existía en esa atmósfera. Cuando hablamos de tierra, hablamos de atmósferas. Porque, y soy reiterativo en esto, no te venden la tierra, el espacio geográfico, te venden una atmósfera. Por eso los precios de las tierras cambian. 1000 metros cuadrados en esta zona de la ciudad no tienen el mismo precio que 1000 metros cuadrados cerca del aeropuerto. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque no nos están vendiendo una extensión geográfica, nos están vendiendo una atmósfera. Entonces, si nos están vendiendo una atmósfera, cuando yo voy a cultivar algo, lo que me está dando instrucción el Espíritu Santo de Dios es que haga florecer algo que ahí no se miraba, que ahí no se percibía, que ahí no se tocaba. Y vamos a ponerlos en el sentido más simple que hay para que se pueda entender. ¿Qué necesito yo para cultivar? Preparar un área específica o escoger un área específica. Poner una semilla. Regar esa semilla y luego cosechar. Yo le decía a usted hace unos días que usted ha sido experto sembrador. Ha sembrado tanto que esa abundancia que tiene, pero no ha sabido cosechar. ¿Me explico? Hay abundancia en su vida, pero es nada en relación si hubiera sabido cosechar. No sé si me explico. Porque hay gente que es buena para sembrar, pero no sabe cosechar. Entonces el proceso de cultivar incluye escoger un área, poner una semilla, regarla y cosechar. Si no cosecho, no hay cultivo. De nada sirvió el resto del proceso. Ahora, ¿cuidar a qué se refiere?
es estar pendiente de que en cada etapa ninguna parte del proceso sea interrumpido. Eso es cuidar. ¿De qué está hablando usted? Yo estoy hablando de la Biblia. Lo que pasa es que lo estoy trasladando y lo estoy viendo desde la cuarta dimensión, desde el tercer cielo, lo estoy viendo desde mi condición. Estoy tratando de cambiar el pensamiento de estructura de un mundo religioso que creyó que Dios lo iba a bendecir por su forma de hablar, por su forma de vestir, cuando Dios lo que está tratando es el corazón y la mente. Porque cuando cambia el corazón, cambia la manera de pensar, y cuando cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Y cuando cambia la manera de actuar, vemos entonces resultados en nosotros. ¿Podría un hombre hacer el encomendado de Dios sin Dios y sin la bendición de Dios? No se puede. La respuesta es no. Muchos lo quieren lograr. Y las historias se llenarían libros de historias de gente fracasada. El mundo llama éxito al dinero. El dinero es bueno, no es malo, estamos claros con eso. El destino que se le da depende de la capacidad de pensamiento. $100 en la mano de un drogadicto es droga. En la mano de un alcohólico es alcohol. En la mano de un jugador de juegos de azar es juego de azar. En las manos de un inversionista es inversión. ¿Dónde quieres invertir? El poco conocimiento de la cuarta dimensión y del tercer cielo te hace ver como pérdida aquello que tú supuestamente entregas a un lugar de donde no se te regresa. Mire cómo es el sistema. El sistema te convence de que invertir tu vida, recursos y tiempo en Dios es una pérdida de tiempo. Pero cuando el sistema te toma y te usa, te hace creer que eres inteligente porque aquello que guardaste se lo fuiste a dejar a los médicos, a la casa fúnebre, en el peor de los casos, a los abogados, y te hace ver que eso fuiste inteligente. No, eso debería estar mejorando y multiplicando y devolviendo oportunidades a tus semejantes. El reino de los cielos, el reino de Dios, que es la palabra, habla de que un hombre inteligente es aquel que pone su tesoro donde el orín no corrompe y la polilla no come. El orín no corrompe es la intervención del hombre. Los que te traicionaron, los que te pidieron prestado y nunca te pagaron, los que te robaron, los que te vendieron cosas que no ocupabas y te hicieron creer mediante los medios de comunicación que ibas a ser importante o ibas a pertenecer a otro estatus si adquirías tal cosa. Eso es un robo. Esa es intervención del orín, es la intervención humana. Y donde la polilla no come son huracanes, terremotos, ciclones, desbordamiento de ríos, etc. Y la gente se cree inteligente cuando los recursos que tienen los invirtieron en esas cosas, cuando pudieron haber metido en lo eterno su vida. No solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo de calidad y estoy hablando de tu influencia, porque la gente eventualmente quiere lo mejor de Dios. Pero esto camina por principios. Quieres lo mejor de Dios, pero no hay nada de lo mejor de lo tuyo en el banco eterno. Ni tus finanzas, ni tu tiempo, ni tu conocimiento. O sea, lo que le entregas a Dios es lo que te sobra. Ay, pero Dios le va a ayudar, ay, Dios va a intervenir. Yo soy un poco cruel para hablar, entre comillas a veces, pero yo miro a la gente diciéndole, ay, sí, ay, no, pero en el nombre de Jesús que Dios va a intervenir. Y yo, Dios no va a intervenir, ¿por qué? Porque no hay nada ahí que ir a sacar. Ustedes van a un banco donde no tienen fondos. La voy a dejar ahí. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas.
El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Ahora, para que él esté, yo estoy diciendo, ¿cómo voy a lograr yo cultivar y cuidar? Él dice, sin mí no lo puedes hacer. Muy bien, ahora ¿cómo hago entonces para cultivar y cuidar lo que me has encomendado? La respuesta está en el libro de Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La respuesta nuevamente es no. ¿En qué debo estar de acuerdo con él? En lo que él desea para mí. Ustedes saben que hay mucha gente que no está de acuerdo con Dios y parece mentira. Y pertenecen al grupo de intercesión, pertenecen al grupo de alabanza, pertenecen al grupo de hombres, pertenecen al grupo de damas, pertenecen al grupo de jóvenes, pertenecen al grupo del grupo. Y no están de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque cuando les habla de que Dios los quiere prósperos, ese es evangelio de la prosperidad. Muchacho, ser pobre es más caro. No hay ningún evangelio de la prosperidad. Hay un evangelio del reino, donde yo recibo una buena noticia que he sido justificado para ser puesto en una atmósfera de Edén, donde yo tengo que cuidar y cultivar. Esa es la razón por la que fui salvo, esa es la razón por la que fuimos salvos. El mundo está esperando la manifestación gloriosa nuestra. Y cuando dicen que es el mundo, no solo es la gente, es la misma naturaleza. ¿Qué desea Dios para mí? Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Plenitud. Eso es lo que Dios quiere para mí. Vio Dios que todo era bueno en gran manera, incluyendo la visión de que el hombre con su bendición debería realizar: ser fructífero, multiplicar, llenar y sojuzgar. Podría ser una pregunta: ¿cómo cultivo? Yo dije, preparo la atmósfera. ¿Cómo? Caminando con Dios. ¿Cómo camino con Dios? Estando de acuerdo con Él. Dios me quiere próspero y yo quiero ser próspero. Dios me quiere sano y yo quiero estar sano. Dios me quiere en paz y yo quiero estar en paz. Entonces el primer requisito para yo empezar a cultivar algo, tengo que estar de acuerdo con Dios. Preparando, poniendo la semilla. ¿Cómo? ¿Cómo pongo la semilla? Repite conmigo: hablando las promesas de Dios. Pero si no conoces la palabra, ¿cómo vas a conocer tus promesas? No sé en otras naciones, pero en esta nación, para los que nos miran fuera, la gente va y compra un aparato electrodoméstico y ¿saben lo primero que hacen en este país? Agarran las instrucciones y las tiran. Yo sé que ustedes no hacen eso. O sea, preparo la atmósfera. ¿Cómo? Caminando con Dios. ¿Cómo? Estando de acuerdo con Él. Dios te quiere próspero y vos tenés que querer ser próspero. Dios te quiere sana y vos tenés que querer estar sana. Y Dios te quiere en paz y vos tenés que querer estar en paz. Cuando estás de acuerdo con Él, entonces has preparado la atmósfera para poner la semilla. ¿Cuál es la semilla? Las promesas de Dios. Porque ustedes creen que cuando Él plantó el huerto empezó a tirar semillas así. Ayotes aquí, culantro acá, papas allá. No, habló. ¿Y sabes qué semejanza tenemos? La misma. Producimos cuando hablamos. Producimos
cuando hablamos. Producimos cuando hablamos. La vida y la muerte están en el poder de la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que el hombre va a ser juzgado, ojo, estoy hablando para los salvos, no de sus actos, porque sus actos están consumados y liberados en el cuerpo de Cristo. Van a ser juzgados para las coronas por las palabras de su boca. El siguiente proceso de cultivar es regar. ¿Sabes cómo se riega? Si las semillas son las promesas, ¿sabes cómo se riega? Dando gracias por la cosecha. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo riego? Dando gracias por la cosecha. Padre dijo, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Dónde lo pusieron? Ahí dice, pero ya llegue. Ay, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La bondad que sobrepasa tu pensamiento, el favor que no merecías, el perdón del pecado que no merecía perdón. Es ver en acción la soberanía de Dios, que le hace bien a quien Él quiere, el día que Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Y cómo cosecho? El secreto de la cosecha reside en, primero, apartar lo que es de Dios y segundo, vivir con lo que queda. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Llega la palabra, porque cuando el profeta llega no llega un hombre, llega una palabra. ¿Saben ustedes cuando Jonás cae el agua? ¿Por qué se calmaron las aguas? Porque la palabra de Dios llegó a la tormenta. La tormenta se calma inmediatamente que Jonás toque el agua, porque Jonás representa la palabra. Cuando un profeta llega, lo que ocupas es que ese hombre hable en tu mesa. Un hombre es prosperado cuando le es abierta la ruta de las finanzas, cuando es abierta la ruta de la salud y cuando es abierta la ruta de la paz. Escucha hoy, Israel. ¿Se acuerdan al profeta hablándole a Josafat? Y luego Josafat a la mañana antes de ir a la batalla hablarle al pueblo, creed en Dios y estaréis seguros, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Ahora, un profeta que carga la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Lo que Dios hace es eterno. Por eso cuando Jonás toca el agua, la tormenta se para. Cuando Jesús se para delante de la barca, calla, enmudece. Él la palabra la llevaba adentro y la soltó. Ahora está la viuda en Sarepta y llega la palabra de Dios. Y le dice, te ruego que me traigas un vaso con agua. Me llama mucho la atención que lo que el profeta está demandando, la palabra de Dios está demandando es un altar de reconocimiento a Dios en el profeta. Y le dice, lo que te hace falta necesito que me lo des a mí. Eso suena grosero, porque Elías no llegó así desfallecido ni flaco. Elías llegó bien, gordo y fuerte. Y encuentra a aquella mujer con un pensamiento de muerte, pero él trae una palabra de vida. Y le dice, te ruego que me traigas un vaso con agua. ¿Qué le pidió? Lo que no había agua. Ella fue a traérsela. Y también una tortita de pan. Y dice la mujer, vive Jehová tu Dios, que lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Pensaba hacerme un pan para mí y para mí, ya después dejarnos morir, ya no puedo más. Él dice, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Así es Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando habilitas la estadía de Dios en tu vida, en tus finanzas y en tu ser,
Dios establece su presencia y donde su presencia se establece, un huerto de Edén acaba de ser puesto. El gran problema que nosotros tenemos es que la serpiente nos ha dicho que todo lo que Dios dijo es mentira y que si lo hacíamos a nuestra manera, Dios íbamos a ser igual que Dios. Lo intentaron nuestros abuelos, bueno, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros seguimos haciéndolo a la manera nuestra, porque por no conocer la palabra no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Preparo la atmósfera caminando con Dios. ¿Cómo? Estando de acuerdo con Él. Poniendo la semilla, hablando las promesas. Regándola, dando gracias a Dios por la cosecha. Y cosechando, apartando primero lo que es de Dios y segundo, viviendo con lo que queda. Otro ejemplo, llegó la esposa del profeta y le dice, han venido los acreedores y me han pedido a mis hijos. ¿Qué tienes en casa? Nada tengo. No, mujer, piensa que tienes en casa. Yo tengo una enseñanza que di, creo que ya la bajaron del canal, donde decía que Dios usa lo que tienes. Porque Dios se va a prosperar con lo que puso en ti. Un ejemplo sencillo. A la mujer esta, le dijo que tienes en casa. No le dijo, vaya prepa. No, la mujer sabe lo que tiene. Cuando pensó bien, un poquito de aceite. Ve y pide muchas vasijas. Cierra la puerta. Llénalas y véndelas. ¿La convirtió ¿en qué la convirtió? En una empresaria. Hay mucha enseñanza escondida ahí. Paga lo que debes y tú y tus hijos viven con lo que queda. O sea, cuando sigues la instrucción de Dios, la bendición es generacional. Ahí se la voy a dejar. Es tan grande la cosecha de Dios que no va a alcanzar tu vida. Tus generaciones van a seguir tomando tu cosecha. Hay cosas que mis hijos van a vivir que yo no voy a poder vivir. O sea, yo la voy a vivir, pero no la voy a terminar de vivir si Cristo no viene, porque la cosecha excede mi tiempo. Porque no sembré no sembré en el sistema. Yo sembré donde el orín no corrompe y la polilla no come. Le dijo a Salomón, mira Salomón, yo a vos ahorita te reventara, pero si no es por el amor que le tuve a tu papá. Hay cosas que nuestros hijos no van a ver mal. ¿Por qué? Por las semillas nuestras. Ellos se las van a creer que son ellos. No, hay cosas en las que van a andar por la causa de nuestra semilla. Eso está escrito, no me lo estoy inventando yo. Ahora, acabamos de cultivar. Caminamos con Dios, estamos de acuerdo con Dios, hablamos sus promesas, damos gracias por la cosecha que no se ha manifestado, pero ya damos gracias por la cosecha. Y el día de la cosecha apartamos primero lo que es de Dios y vivimos con lo que quede. ¿Qué tan difícil es? Dios es el mejor socio que hay. ¿Por qué? Puede ser que esté mal, si no me corrigen y pido perdón, pero en este país, siendo un niño yo, el impuesto era del 7%. ¿Sí? Y el impuesto del cielo era el 10%. Entrado creo que en los años 90 subió al 12%. Puede ser que esté mal. ¿Sí? Pero el impuesto del cielo era el 10%. Hoy estamos en un 15%. Y el impuesto del cielo sigue siendo. ¿Saben qué significa eso? Que no se trata de dinero con el cielo. Se trata de una acción del corazón. No sé si se entiende. Es una acción del corazón. Ahora, ¿cómo cuido? Ya cultivé, ahora voy a cuidar. ¿Cómo cuido el huerto que me ha sido dado? Cuidando el altar. ¿Qué sacó a Adán y a Eva del huerto?
¿Perdón? ¿Qué sacó Adán y Eva del huerto? Haber tomado lo que era de Dios. ¿Cómo cuidó el huerto? No es ni siquiera dándole a Dios. Porque cuando yo doy el diezmo no estoy dando nada de lo que es mío. Estoy no tocando lo que es de Dios. ¿Quién quiere tener un socio? Empresarios y comerciantes. ¿Quién quiere tener un socio que ponga todo el recurso, todo el conocimiento, que traiga a los clientes? Y que él diga, yo lo voy a hacer todo, pero como bajo tu atmósfera y necesito ser tu socio, te voy a dar el 90% de las ganancias y yo solo me voy a quedar con el 10%. ¿Le gustaría una sociedad así? Voy a repetir, creo que no me entendieron. Aquí, abogado, quiero que me haga este escrito. Un socio que pone todo el dinero, pone todo el conocimiento, pone todos los empleados, trae los clientes, ¿ok? Él lo va a poner todo. Y él dice, yo me quedo con el 10%. Ustedes hagan uso del 90%. ¿Ustedes agarrarían una sociedad así? ¿Ah? Yo creo que sí. Y ustedes que están viendo, el problema que han tenido es que se han quedado con la parte de su socio. Y él rompió la sociedad con ustedes porque no son confiables. Estoy hablando para allá, ustedes no son así. Ustedes no son así. Estoy hablando con los de allá afuera, impíos. Entonces, ¿cómo cuido mi huerto? Simple, no toco lo que es de mi socio. En resumen, cuido su presencia. ¿Cómo? Mantengo encendido el altar, mantengo la intimidad con la palabra, busco y anuncio la gracia y su favor, afirmo y anuncio la justicia y la misericordia. ¿Estás cultivando y cuidando el huerto que Dios te dio? Pastor, es que ni siquiera sé si estoy ahí. Yo te digo que sí estás ahí. Colosenses 1:13. Él es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos? En el reino de la luz. ¿Dónde estamos? En la cuarta dimensión. ¿Dónde estamos? En el tercer cielo. ¿Dónde estamos? Estamos viviendo una atmósfera que el mundo no vive. Y cada vez que abres la puerta, el ladrón viene a robar. ¿Por qué? Porque él no tiene nada. ¿Cómo abro la puerta? Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo y cuándo y dónde abro la puerta? Abres la puerta cuando dejas de estar de acuerdo con él. Abres la puerta cuando dejas de declarar sus promesas. Abres la puerta cuando dejas de dar gracias por las bendiciones que ya tienes. Abres la puerta cuando no apartas o tomas para ti lo que es de Dios. Abres la puerta cuando buscas méritos fuera de Jesús. No hay méritos. Somos salvos por gracia, no por méritos. Abres puerta cuando pierdes de vista la misericordia y te autocondenas. ¿Cómo hago entonces, pastor, para cerrar esa puerta? Donde estaba robando, el adversario estaba entrando a robar. Ponte de acuerdo con Dios. Él te quiere próspero, te quiere sano. Hasta rico se siente decir eso. Y te quiere en paz. Ponte de acuerdo con Dios. Declara sus promesas. Ponte de acuerdo con Dios. Empieza a dar gracias por todo lo que tienes. Primero, vida. Segundo, salud. Tercero, ropa. Cuarto, techo. Estoy hablando de cosas muy humanas. Amigos, hijos, cónyuges.
De verdad que estamos bendecidos. No estoy negando que hay cosas que el adversario nos ha robado. Pero empecemos a dar gracias por lo que tenemos. De verdad demos gracias por lo que tenemos. Estaba con alguien de mi familia hace muchos años, fue uno de los primeros impactos que yo tuve. Tenía un mes más o menos de estar en cuidados intensivos. Ya lo habían sacado hasta cuidado intensivo, estaban esperando que muriera. Y una noche me quedé cuidándolo a él y se empezó a escuchar la lluvia afuera de la habitación del hospital. Y él dijo, oye, con la voz débil, cuando la gente se está yendo, qué rica la lluvia. Algo que apreciamos, que no apreciamos, porque estamos tan enfocados en un correr engañoso del sistema que nos ha hecho dejar de aprender a contemplar cosas. A mí me dio por jugar fútbol, ¿cuándo fue? El 1 de enero fue. ¿Cuándo fue que jugamos fútbol? El jueves. No, y el muchacho salió así, pone a jugar fútbol con muchachitos de 20 y pico, ¿eh? Y yo salí así como Messi con el tobillo así, hinchado, ¿eh? Pero no pueden negar que cuando yo dejé de atacar lo golearon. No me podía parar en la noche. Algo que uno lo considera un derecho. Ellos saben que estamos bendecidos. ¿Hay desafíos financieros? Sí los hay. Pero estamos bendecidos. Hay gente que ahorita está con sus familiares en algún hospital privado, en algún hospital público o en el Instituto de Seguridad Social. Nosotros estamos acá escuchando una palabra que está reactivando nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Hay gente que va a tener que hoy no tiene para comer en alguna parte del mundo. Ahorita alguien está saliendo a darle una mala noticia después de una operación a los familiares en alguna parte del mundo. ¿Saben qué? Y repitan conmigo, gracias Señor, porque estoy bendecido. Ya estamos aquí. No abramos la puerta. Cerrémosla. ¿Cómo cierro la puerta por donde el adversario entraba a robarme? Él no tiene nada, tiene que robarnos a nosotros. Voy a estar de acuerdo con Dios. Te quiere próspero, te quiere sano y te quiere en paz. Ponete de acuerdo con Él. Y cualquier cosa que venga contraria a eso, decirle, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélame cómo y en dónde encuentro la promesa que tire para atrás esta mentira. Y empieza a dar gracias por la cosecha. No dejes para ti lo que es de Dios. Él es tu socio. Es el único que van a encontrar en su vida que poniéndolo todo pide el 10%. De verdad, no van a encontrar otro. Nunca va a traicionar su confianza, nunca va a dejar de ser leal y nunca lo va a dejar de amar. Porque cuando Él se manifiesta y quiere presentarse, da. Ese es Él. ¿Cómo entonces cierro la puerta también? Yo no busco méritos, soy salvo por gracia. Yo no me autocondeno. ¿Por qué? Porque su misericordia sobre mi vida es nueva cada mañana. ¿En qué estoy de acuerdo? Con Él y su obra. ¿Cuál es su obra? Lo que Jesús vino a hacer por mí. Soy hijo, no soy bastardo. Vamos aterrizando, veamos el ejemplo de Ana. Ana en 1 Samuel 2:5 acaba de ver su milagro manifestado. Tiene un hijo. Y dentro de su oración voy a leer el versículo que me llama la atención y que forma parte un poco de la del título de la enseñanza de este día. Este día la enseñanza se llama 7 veces más. Los que estaban saciados se alquilan por pan.
y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril, dijo, da a luz a 7. ¿Saben qué estaba haciendo ella? Profetizando sobre ella. Acaba de tener uno y dijo, aquí vino el primero, atrás vienen. Sí, pero no dijo eso, dijo 7. ¿Saben por qué? Lo que está queriendo decir lo siguiente: la que era estéril dio a luz plenitud, porque ella ahora es plena. Estaba casada con un gran proveedor. Lo único que tenía ella era falta de paz en su corazón porque se consideraba un fracaso una mujer que no tenía hijos. Ahora ella nos dio a luz. Ella está plena. Entonces ella profetiza y dice, aún la estéril dio a luz plenitud. Eso es lo que Dios está invitando ahora a nosotros. Vengo a aparecer a tu vida no solamente para llevarte por encima del sistema. No vives en el sistema. El próximo domingo vamos a ver algo que es el secreto de estar en Gosén. No vivimos en el sistema. No me importa cuánto devalúen la moneda. No me importa cómo se van a dar en la madre de las naciones por las riquezas de los minerales que hay, o pelearse las rutas comerciales marítimas, o pelearse las rutas de los niveles de donde pueden instalar las órbitas de los satélites, 7 atmósferas altas y 7 atmósferas bajas. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo vivo por encima del sol. Yo tengo un proveedor que me llamó y estoy viviendo y tengo una manifestación en este tiempo para anunciar, establecer, fortalecer, ensanchar el reino de Dios. Mis recursos financieros, físicos, espirituales y de influencia están siendo puestos donde el orín no corrompe y la polilla no come. Yo no soy este cuerpo, pero el Dios de quien soy, a quien sirvo, vive en este cuerpo. Por tanto, honro este cuerpo, pero no pertenezco a este cuerpo. Yo soy un espíritu, ustedes son un espíritu conmigo y no pertenecemos a esta generación. Como estoy convencido de eso, mi vida está vendida, empeñada y cultivada y cuidada en Cristo. ¿Por qué? Porque soy eterno, ya fui trasladado al reino de la luz. Y ustedes también. Aún la estéril dio a luz 7, mas la que tenía muchos hijos languidece. ¿Dónde cerró la puerta Ana? ¿Cómo y cuándo? Ana cerró la puerta en el altar y ante un sacerdote. Elí estaba ahí. Ana cerró su puerta donde le robaban en un altar y en presencia de un sacerdote. Ana no es que estaba murmurando. Ana, discúlpenme, estaba hablando en lenguas. E hizo voto y dijo, 1 Samuel 1:11, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ustedes se pueden imaginar a Samuel de 50 años, ¿hasta dónde le llegaba el pelo? Rompió la brecha, consagrando en el altar lo que le hacía falta. ¿Sabes lo que pasa a la acción de los impíos o los indiferentes que no toman en cuenta a Dios? Lo vamos a desarrollar plenamente el próximo domingo, pero les voy a dejar este versículo, Job 20:15. Tragan riquezas, pero las vomitarán. De su vientre las va a echar Dios. A alguien ustedes no le deben de agradar. En su trabajo, en su familia, en la comunidad. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, las tinieblas se ponen incómodas.
Y esto lo pueden anotar como profecía. El aceleramiento del sistema en cuanto a la escasez de recursos financieros la aparición de pestes y enfermedades que no se conocían, que no se conocen, y la convulsión política entre las naciones va a incrementar. Eso no nos toca a nosotros. Nosotros no pertenecemos al sistema. Vamos a tener que cerrar las puertas para convertirnos en ese grupo de gente a los que estén dispuestos a transformar su pensamiento y su corazón, que la gente va a seguir. Porque van a ver en nosotros que mientras las plagas caen sobre el sistema, en la tienda de los justos va a haber luz. Dios no es un Dios que opera en el tiempo natural del hombre. Por eso, si tomas la decisión hoy, de cerrar la brecha y abrirte para dedicar tu vida a cultivar y a cuidar tu huerto, vas a ver instantáneamente en tu casa, en tu familia y en toda atmósfera que amas, la presencia de Dios, financiera, física y espiritualmente. Dice un predicador por ahí, me parece totalmente bíblica la reflexión: no mezcles el tiempo con la fe, porque no pertenecemos a este tiempo. La promesa se ha estado cumpliendo, pero nuestra ceguera espiritual no nos ha dejado dar gracias por las bendiciones de las que estamos rodeados. No permitas que la ingratitud es no estar sensible a las cosas que Dios está haciendo ya por nosotros, porque nosotros, siendo infieles todo el tiempo, Él sigue permaneciendo fiel por amor a Él mismo. Estamos bendecidos y demos gracias. Cerrémosle la puerta al adversario, porque el que nos ha estado robando es Él, y la palabra dice que cuando el ladrón es descubierto, debe devolver 7 veces más. Y 7 no es un número humano. Él está queriendo decir, te va a devolver en plenitud, no solo lo que te quitó a ti, sino lo que le quitó a tus ancestros. Porque cuando uno reclama, la herencia es completa. El ejemplo, hay 2. Uno está cuando Mefibosec se sienta a la mesa con David. Le dice, tráiganle a este muchacho, vas a seguirle trabajando las tierras, pero desde ahora la comida de él no va a depender de lo que produzcan sus tierras, porque él va a sentarse a comer a la mesa conmigo. Eso es bien profundo. O sea, que la mesa de tu casa va a estar servida con el atributo de Dios, la plenitud del Edén. Y lo que hagas en tu trabajo no va a ser para tu mesa, va a ser para cualquier cosa que se te ocurra. No va a depender. Cuando trajo a Mefibosec, les dice, muchachos, síganle trabajando las tierras. Pero no es para que coma, porque a partir de hoy, él va a comer en mi mesa. Y la otra es la mujer de Sunem. El profeta le dijo, mujer, aléjate de esta tierra porque vienen 7 años de escasez. Y la mujer se fue de ahí. Y el día que regresó para ver si podía recuperar sus tierras, está casualmente el ayudante del profeta contándole al rey las maravillas que había hecho con esa mujer. Y le dice, mira, esta es la mujer de la que te acabo de hablar. Mujer, ¿a qué vienes? No, pues yo tenía unas tierras aquí. No. ¿Sabes qué pasó con tus tierras? En toda la región hubo escasez, menos en tus tierras. Así que ahora voy a dar orden que te devuelvan tus tierras y que te devuelvan las ganancias de las cosechas de tu tierra mientras no estuviste. Por favor, lean la palabra. Esas cosas están escritas ahí no para un contexto histórico, porque la Biblia es un libro de pacto profético. ¿Qué es pacto profético? Dios nos está queriendo decir que lo que Él hizo antiguamente en nuestro tiempo natural, no ha dejado de hacerlo y lo quiere hacer con nosotros.
Pero nos hace falta un compromiso para meternos nuevamente en eso y saber nuestra verdadera naturaleza. Solo te han enseñado a que te portes bien, porque si no viene el castigo, que hagas aquí, que hagas allá. Te cuento, naciste perdonado. ¿What? Antes que me formaran en el vientre de mi madre, me fui conocido y fui dado por un dador de buenas noticias a las naciones. Un profeta no es el que anda rakatachandra, oh, siento que te veo firmando algo. No, un profeta es aquel que anuncia las verdades de salvación de Dios a una generación que ya no haya esperanza, que está buscando irse del lugar. No necesitas moverte de ninguna atmósfera para que Dios te bendiga. El pueblo fue bendecido en Babilonia. El pueblo fue bendecido en Egipto. El pueblo fue bendecido donde estuvo la presencia de Dios. Labra y guarda tu huerto. Es el tiempo de hacerlo. Escoge, piensa como Dios. Dios me quiere próspero y esta es mi porción. ¿Qué va a hacer? No lo sé, porque Él hace las cosas a su manera, pero detrás de toda instrucción de Dios está su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Me quiere a mí como carta leída de prosperidad, como carta leída de salud y como carta leída de paz en medio de los tiempos. Quiere que la gente lo siga a Él en mí, porque la obra en la tierra es hecha por medio de hombres. Hasta Él mismo cobra el derecho de hacerse hombre para venir a pagar tu cuenta y la mía. Nacimos perdonados. Hace 2000 años ya habíamos sido encontrados. O sea, nosotros no habíamos nacido y habíamos nacido perdonados. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Ahora estamos aquí. Prepara tu atmósfera. Habla las promesas. Da gracias por tu cosecha. No toques lo que es de Dios, dale a Dios primero, porque no se trata de un porcentaje humano, se trata de una acción del corazón. No sé a cuánto van a llegar los porcentajes de impuestos en las naciones, pero eternamente la 10ª parte siempre va a ser de Él y va a ser la mayor. No toques lo que es de Dios. Hoy cierra la brecha. Hoy, no hay mañana, a ver cuándo ocurre. En el tiempo de Dios, hermana, no existe el tiempo en Dios, eso es humano, eso es religioso. Es hoy. Cerremos los ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Nos hablaste hoy. Te bendigo y te exalto. Señor, ya estamos en el reino de la luz. Hoy cerramos la puerta por donde el adversario nos robaba. Hoy nos ponemos de acuerdo contigo. Tú me quieres próspero y yo quiero ser próspero. Tu deseo es que yo esté sano y yo deseo estar sano. Tu deseo es que yo tenga paz y yo quiero vivir en paz. A partir de hoy, Señor, cada mañana antes de escuchar y de ver las noticias del sistema, voy a ver el techo, voy a ver mi cuerpo, voy a ver las noticias en torno a mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis padres, mis cónyuges, Señor, y voy a decir, gracias. Gracias porque son más las bendiciones de las que estoy rodeado que las amenazas de escasez que el sistema quiere hacer. Señor, a partir de hoy, nunca más voy a dejar para mí lo que es tuyo, porque has puesto todo por amor, por bondad, por gracia y misericordia. Nunca más voy a buscar méritos en mí, Señor, porque tu cuerpo ha sido mi gracia, y nunca más me voy a autocondenar porque tu sangre me ha justificado. Yo le hablo a las tinieblas hoy, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, y les digo, hoy cierro la puerta. El acta de decreto que tenías levantada contra mí financiera, física y espiritualmente, ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. No tienes arte ni parte, ni en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de mis nietos. Y me tienes que devolver, por cuanto vivo en la 4ª dimensión, desde el reino de la luz y desde el tercer cielo,
7 veces lo que le quitaste a mis ancestros y mis generaciones, porque no conocían, no servían y no vivían en, por y para el Dios de quien soy y quien sirvo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová de los ejércitos es su nombre, y Él vive en mí, junto con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, quien me guía, ayuda, consuela y respalda. Amén.